15 horas con 52 minutos y regresamos así en Punto Noticias para hablar de lo que ha sido la noticia del día. Se trata que tras 56 días presos salió en libertad por primera vez y queremos analizar el escenario judicial del profesor que fue imputado por romper un torniquete en el comienzo de lo que fue el estallido social, algo que ha sido muy cuestionado de si es que fue una medida radical o no. Y para estar conversando justamente del futuro judicial, quiero saludar a Hans Bevense, abogado y también amigo de la casa. ¿Cómo estás, Hans? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, buenas noticias, dicen muchos, al menos en redes sociales, con lo que ha sido ver al profesor, que ha sido algo así como un emblema. Partamos desde lo general. ¿Te parece que fue una medida un poco excesiva, considerando que fue considerado como un peligro público? Claro, la verdad yo creo que a muchos abogados y en general a los penalistas nos parece desproporcionado por un tema de daños tener una persona en prisión preventiva, porque efectivamente las penas de daños, incluso los daños más graves, cuando son pasados por audiencia de control de detención, las personas arriesgan hasta 5 años de cárcel y en general en ese tipo de penas no se imponen medidas de este calibre, ¿ya? El problema acá es que efectivamente, como se invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado, acá ya no se le está imputando solamente el daño a un torniquete, un daño material, sino que se le está imputando la destrucción de un servicio que es estratégico para el Estado, como el transporte público. Por lo tanto, la pena es mucho más grave y en virtud de eso es que se decreta la prisión preventiva. Ya es, en el fondo, lo que se le está imputando es esa gravedad, el impedir el correcto funcionamiento de los servicios públicos, en este caso el transporte. Claro, y también considerando el escenario social en el que se desenvolvió Chile justamente cuando se desarrolló esta noticia. Ahora se habla de un futuro auspicioso o un escenario auspicioso en términos jurídicos, considerando que él no tenía antecedentes anteriores. ¿Esto es cierto? Sí, efectivamente, acá tenemos que entender lo que pasa, y pasa muchas veces en las investigaciones penales, que parten con mucho ímpetu, sobre todo cuando la gente es detenida, salen en televisión, se hace una audiencia de control de detención, donde la Fiscalía normalmente anuncia medidas cautelares muy gravosas y dice que las penas van a ser muy altas, pero efectivamente a medida que avanza la investigación, uno se va dando cuenta que si la persona no tiene antecedentes penales pretéritos, ya tiene un atenuante que es la del 11 número 6, también si la persona después llegara a colaborar con la investigación, por ejemplo, aceptando un procedimiento abreviado, o sea, reconociendo que los hechos de la carpeta investigativa son reales, se genera otra atenuante de responsabilidad penal y por lo tanto las penas empiezan a bajar. Entonces, es lo que conversábamos el otro día, de que muchas veces dice arriesga hasta 10 años, pero después las atenuantes van jugando su efecto y la persona termina condenada a 3 años, por ejemplo, 3 años y un día, y con eso tiene derecho a penas sustitutivas y termina cumpliendo en libertad, incluso eso en el caso de ser condenado. Efectivamente, toda persona tiene derecho a ir a juicio a probar su inocencia. En este caso, me parece que habiendo cámara puede ser un poco más compleja esa parte, pero sí, las medidas cautelares hay que entenderlas desde el punto de vista de la Fiscalía, son para asegurar los fines de la investigación, son para resguardar a la sociedad o a la víctima, pero también uno como defensor, lo que ven las medidas cautelares es un poco el pronóstico del juicio. Cuando tu imputado, tu defendido llega en prisión preventiva al juicio, tú dices, tengo más posibilidad de que me vaya mal, pero cuando llega caminando, llega libre, llega en libertad, tú sabes que tienes mejor pronóstico, que tienes más libertad de acción. Claro, es un buen indicio. Hans, se dice que en casos como estos, que han sido tan emblemáticos, la justicia suele ser un poco más drástica, quizás para crear precedentes. ¿Te parece que este es el caso? Me parece que en este caso no es que la justicia quiera crear precedentes, al revés. De hecho, la Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva. Efectivamente, después de 56 días, pero... Recordemos que incluso estuvo dentro de una cárcel de máxima seguridad. Sí, a mí eso sí, sin duda me parece desproporcionado, y me parece desproporcionado en el entendido de que una pena por la Ley de Seguridad Interior del Estado de daños puede ir entre los 5 años y un día y los 10 años, que es la misma pena de la violación. O sea, a mí en ningún caso no creo que sea sostenible lógicamente o argumentativamente que sea igual de grave romper un torniquete en metro que violar a una mujer. A mí no me
No lo puedo sostener lógicamente, argumentativamente, pero hay que entender acá también que la legalidad no puede ser tampoco un indicio de lo correcto o de lo ético. Las leyes son leyes nomás. Tenemos que entender que, por ejemplo, las leyes de esclavitud eran legales, porque estaban hechas de acuerdo a un procedimiento legal y eran las leyes de la época nomás. No quiere decir que eso no se pueda cambiar. Yo creo que hay mucha gente que propone modificar y revisar la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque es una ley que, si bien viene del año 1937, es una ley que fue muy modificada, sobre todo durante la dictadura. Entonces, pues muy se estigmatiza mucho la Ley de Seguridad Interior del Estado con la dictadura. Por lo tanto, cuando un gobierno ya democrático, años después, la invoca, trae a colación los peores fantasmas de este país. Por lo tanto, hay que modificarla, hay que revisarla, porque justamente acá, aunque sea legal y aunque corresponda legalmente, no nos parece proporcional ni ético equiparar este tipo de penas o este tipo de hechos, por ejemplo, con un homicidio o con una violación. Estamos hablando del profesor de matemáticas, Roberto Campos, quien estuvo en la cárcel de máxima seguridad. Hans, ¿tú crees que fue trasladado a esa cárcel tras su detención porque realmente era un peligro, se podía escapar? ¿O tal vez apela un poco a la sobrepoblación carcelaria que se vive en nuestro país? ¿No había espacio en el fondo? Me parece, y tiendo a creer, y esto es una suposición mía, puede desmentirme fácilmente alguien que conozca la razón real, me parece que es un poco para aislarlo, porque dentro de la población penal común y corriente, un profesor de matemáticas podría haber sido o atacado por presos comunes o podría haber sido no sé, vanagloriado por los presos comunes. Como Gendarmería no supo cómo iba a reaccionar la población penal ante la llegada de esta persona, yo creo que lo aislaron. A mí eso es, y digo aislado no como castigo ni nada, digo aislado como sacarlo de la población penal común. A eso me refiero, eso es lo que yo creo, la verdad, ahí estoy suponiendo, absolutamente. Él dice de todas formas que fue muy bien recibido, no solo por los gendarmes, sino que también por sus compañeros de cárcel, que generó cierta empatía, sobre todo considerando este estallido social. Te quiero consultar, Hans, ¿te parece que fue un poco prolongado todo este proceso, o considerando que es coincidencia o no que salga en libertad justo un 24 de diciembre para Navidad? Ahí hay dos cosas. Un tema que también es práctico, las prisiones preventivas, cuando la revisión, la defensa en general se demoran un poco más, y es un tema del sistema que tenemos que ver cómo cambiar y cómo acelerar. En general, no puede ser, y pasa mucho, que gente pasa 30 días, 60 días en prisión preventiva y después le cambian la medida. Este tipo de prisiones preventivas cortas no cumplen con su si es un peligro para la sociedad, una persona no deja de ser un peligro para la sociedad en 30 o 40 días. Quiere decir que si hoy día lo dejaron libre es porque nunca fue un peligro para la sociedad. Por lo tanto, es premia que estuvo preso, pero absolutamente gratuito, y desde el principio pudo haberse tomado otra medida. Entonces hay que revisar los protocolos, y digo legalmente, de que las apelaciones de prisión preventiva, las modificaciones de medidas cautelares sean más rápidas. A mí me parece que estuvo demasiado tiempo preso, porque efectivamente en el control de detención esta persona, para cumplir con todos los requisitos y todo lo que pide el procedimiento, perfectamente podría haber quedado con un arresto domiciliario total, y hoy día estar modificándolo a un nocturno con firma. Yo no sé por qué quedó en prisión preventiva. O sea, entiendo que porque se pidió esta pena a la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero no es justificable, no había una necesidad de cautela, por algo lo están dejando libre hoy día. Y lo que usted me pregunta respecto justo al 24 de diciembre, hay una práctica común, que todos los defensores en el mes de diciembre empezamos a pedir las revisiones de nuestras prisiones preventivas con nuestros defendidos, porque obviamente la familia y todo el mundo le está preguntando, oiga, ¿lograremos que pase Navidad y Año Nuevo en la casa? Y uno le dice, no se preocupe, voy a pedir la audiencia. Por lo tanto, es una práctica habitual. Eso justamente quería consultarle. ¿Esto depende desde el criterio del juez? Te lo pregunto desde la ignorancia, ya que esto se había solicitado varias veces anteriores. Efectivamente. ¿Es el criterio en el fondo?
A ver, el artículo 140 del Código Procesal Penal establece criterios de cuando una persona es considerada un peligro para la sociedad, cuando es considerada peligro para la víctima, cuando es considerada un peligro para la investigación, ¿ya? Y hay ciertos criterios. Uno de los criterios que se tiene en consideración para considerar a una persona un peligro para la sociedad es la pena que arriesga. Si arriesga una pena que sea sobre los 5 años, o sea, que sea de un posible cumplimiento efectivo, la persona es considerada un peligro para la sociedad, o es uno de los factores a tener en cuenta. También la gravedad del hecho y todo esto, y si tiene antecedentes o no. Ahora, esa determinación al final la toma el juez, porque un juez de garantía que sea muy garantista va a decir, ok, arriesga una pena alta, pero veamos que no tiene antecedentes, veamos que es profesor, que tiene un arraigo familiar, o sea, que no es una persona que se va a quedar encerrada en la casa, o sea, que no va a salir de nuevo, que probablemente con este susto ya aprendió la lección, por lo tanto no es necesaria la prisión preventiva. Es distinto a una persona que arriesga la misma pena, pero tiene un historial de haber cometido muchos delitos que el juez puede considerar. Entonces, la consideración final es a criterio del juez. Algo que ha sido tan determinante, esta irreprochable conducta interior. Quiero darte muchas gracias, Hans, abogado y también amigo de la casa. Vamos a seguir este caso, me imagino. Sí, pues de todas maneras, ustedes me avisan, yo siempre dispuesto a colaborar con ustedes. Espero que les vaya bien a todos y que tengan felices fiestas. Igualmente, Hans, muchas gracias. Y el día de hoy, además de celebrar que es 24 de diciembre, ya horas solo faltan para la Nochebuena, también celebramos porque inauguramos así un bloque de género, y para eso quiero saludar a nuestra periodista Tamara Escobar. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, Ignacia, buenas tardes, todo muy bien. Saludar también a todos los que nos están viendo. Hoy día muy especial, muy especial, muy familiar y reflexivo, y por eso inauguramos este bloque que es de género. ¿De qué vamos a comenzar a hablar? Hoy día traemos una nota que tiene directa relación con la equidad de género en el mundo. Traemos un ranking con los países que lideran aquí en equidad de género. Y para eso hemos preparado también una nota que nos va a poder ayudar también a entender mejor en qué consiste esto. Y es que en base a un estudio que se hizo del Foro Económico Mundial, revela cuáles son los países que han acortado su brecha de equidad de género y que en el fondo posiciona a la mujer cada día en un lugar de igualdad y equidad con el hombre. Pareciera que estamos en una época de catarsis, donde no solo en nuestro país, sino que también a nivel mundial se está tomando conciencia de la importancia de la equidad de género, y para eso vamos a revisar el siguiente informe. La equidad de género es un tema que cada día cobra más urgencia. Hay países que así lo han entendido y hoy son líderes en materia de igualdad. Islandia es el que encabeza el ranking por 11 años consecutivos. Militar a favor de los derechos de las mujeres es una especialidad islandesa. La última norma en entrar en vigor el pasado mes de enero consiste en obligar a las empresas de más de 25 asalariados, ya sean públicas o privadas, a pagar un salario idéntico por las mismas tareas a hombres y mujeres, y además deben probarlo so pena de multas. Y es que según el estudio del Foro Económico Mundial, publicado el 18 de diciembre pasado, los países que siguen en el listado sobre mayor igualdad de género son Noruega y Finlandia. Claro que es muy agradable y es el resultado de una lucha de largo tiempo. Y tenemos muy buenos vecinos en los otros países nórdicos que podemos un poco quizás como competir quién es mejor, quién puede hacerlo aún mejor que otros. Es una buena compañía para nosotros. Finlandia, por su parte, entrega hace 2 años el Premio Internacional de la Igualdad de Género, que pone énfasis al papel del país como líder en temas de igualdad. Comenzó hace 2 años cuando Finlandia cumplió sus 100 años de independencia, y el gobierno quería como dar alguna muestra continua de los valores más importantes en nuestro país, y la igualdad es quizás el más importante, y por eso cada 2 años el gobierno da un premio de igualdad a alguna persona o organización. Pero ¿cómo se manifiesta esta equidad en las rutinas cotidianas?
más que nada se ve en familias. Ambos padres tienen normalmente trabajo fuera de casa y también responsabilidad de los niños. Y comparten la responsabilidad, ambos hacen las tareas en casa. Según el mismo estudio, Nicaragua representa al continente americano, posicionándose en el 5º lugar del ranking. La entonces embajadora de Nicaragua, Ruth Tapia, ante la OEA señaló lo siguiente: manteniéndose por segundo año consecutivo a la cabeza en el top 10 de la región latinoamericana y caribeña. La valoración general del informe sobre Nicaragua es muy positiva. Patrón, ninguna mujer se va a atender contigo. ¿Cómo se mira el tema de equidad de género en el mundo desde Chile? Bueno, hablando en términos de países miembros de la OCDE, podríamos decir que Chile es como de los malos alumnos. El nivel de brecha salarial entre hombres y mujeres, es decir, cuando hablamos de brecha salarial, hablamos de, para la misma actividad laboral, hombres están siendo mejor pagados que mujeres. Esa brecha en Chile ronda el 28%, cuando países modelo dentro de la OCDE rondan el 1.5, 2.5, o como tú decías, el caso de Islandia, donde tiene una política. Porque convengamos, las brechas salariales se combaten con políticas públicas. En ese sentido, Islandia es muy rigurosa, sanciona directamente, exige primero que todas las empresas blanqueen cuál es el promedio de diferencia de sueldo entre hombres y mujeres para todo tipo de actividad laboral, y a su vez es muy rigurosa sancionando a quienes no cumplen que por la misma tarea se cobre el mismo sueldo. En asuntos de equidad aún queda mucho por resolver, y es esta un área que abarca mucho más que la desigualdad laboral y salarial. Un tema sumamente interesante, Tamara, países que lideran en equidad de género, y quiero situarme principalmente en Nicaragua, que es el país americano que lidera entonces también este ranking. ¿A qué se debe eso? Mira, Ignacia, Nicaragua sorprende bastante porque es un país americano, como tú bien dices, que se sitúa en este ranking y que no es desde ahora nomás que está apareciendo, sino que hay data incluso del 2014 que Nicaragua ya se encontraba posicionándose de a poco en este ranking del Foro Económico Mundial. Y básicamente tiene relación con que la mujer de a poco se ha ido introduciendo cada vez más en un sistema, por ejemplo, político, en temas de educación, incluso también de salud, que pareciera tan natural. Cobra fuerza y cobra sentido de que Nicaragua se vaya posicionando con países que son son países europeos. Son temas que parecen tan naturales, pero que ha costado tanto que sean insertados en términos prácticos, sí, incluso claro, en el mundo de la política. Sí, en política incluso pareciera raro que mujeres estuviesen a cargo de gobernar o dirigir o incluso tomar algún tipo de decisión importante en el país. Sin embargo, hay países como Nicaragua, por ejemplo, incluso también es el caso de Finlandia, que de a poco y mayoritariamente también van poniendo a mujeres en cargos importantes. Eso quería consultarte justamente, fue Finlandia quien tiene la primera ministra más joven del mundo. Sí, así es. Hace solamente un par de días fue Sanna Marin, de 34 años, quien asumió 34 años, jovencita. Sí, bueno, una buena señal también desde el término femenino y también desde el posicionamiento de los líderes, que sabemos que es un lugar que cuesta tanto penetrar en temas de género. Sí, claro, y sabes que lo más importante, que aquí Finlandia está tomando la determinación de, en el fondo ellos lo catalogan como la receta de género, poner a distintas mujeres, receta de género, a poner a distintas mujeres de muy corta edad a tomar decisiones importantes para el país, que lo toman como como una especie de salvavidas, porque viene de una crisis importante política, y son estas mujeres las que están tomando las decisiones más importantes de Finlandia, y es Sanna Marin, de 34 años, como ya te decía, quien es la primer ministra más joven del mundo. Además de ser la ministra más joven del mundo, también ha llamado mucho la atención su historia de vida. Ella era cajera, hay mucha meritocracia en su historia, ¿no? Incluso varios medios internacionales lo han catalogado así, de cajera a primera ministra más joven del mundo. Ella, cuando tenía 15 años, estuvo trabajando como cajera, digo,
bueno, un ejemplo claro en el ¿quién no lo ha fondo de hecho, esfuerzo cierto? para llegar al liderazgo. Exactamente. Y ella cuando se recibió ya después con su título, siguió en estos trabajos de manera esporádica y hoy día está como la primera ministra marcando tendencia, digamos. Un ejemplo a seguir. Esperamos estar prontos en ese ranking en nuestro país y también esperamos pronto que se hable de términos tan importantes como es este fin al impuesto rosa. ¿Qué es? Comencemos por eso. El fin al impuesto rosa, Ignacia, tiene directa relación con lo que es eliminar el impuesto hacia los productos o bienes básicos de primera necesidad que son utilizados por las mujeres versus, por ejemplo, lo mismo que puede utilizar un hombre, claro. ¿Cierto? Vemos productos, por ejemplo, de higiene que básicamente son los mismos y para un hombre tienen un valor muy inferior a lo que puede tener una mujer. Y es justamente el caso, por ejemplo, de Nueva York, que tomó la determinación, el gobernador de Nueva York, y anunció el domingo recién pasado eliminar o propone él eliminar este impuesto rosa, y justamente porque además tomemos en consideración que las mujeres reciben un sueldo inferior al de los hombres, entonces lo que él propone es hacer eliminación de este impuesto, porque de ninguna manera, ni jugando con los sueldos de manera equitativa, jugamos desde la misma vereda, digamos, porque claro, tienen este impuesto. Entonces la idea es poder eliminarlo. Ahora hablando justamente de Estados Unidos, que sabemos que es un país que siempre ha tenido protagonismo en estos términos, ¿cómo juega su rol, pero en términos de equidad? Estados Unidos es un país que no va bien en términos de equidad. Sus cifras son preocupantes porque en relación en el mismo estudio que veíamos en la nota, en relación al año 2018, ya no bajó de puesto y su equidad está en el fondo en un tema de retroceso. Ahora, si bien, por ejemplo, como lo veíamos recién con el tema del impuesto rosa, son materias que ya se están prolongando para el año 2020. Con cara al 2020 ya se están trabajando en esta propuesta, pero sigue siendo preocupante porque en el fondo no se está avanzando. Este año del 2018 a 2019 no hubo un avance. Se habló mucho en la polémica que algunos tildaron de la ministra Schmid en la COP25, pero ¿hubo avances sustanciales en términos de género? Sí, curiosamente fue uno de los temas para estar en la COP25 y en temas de medio ambiente, fue uno de los temas que se abordó, fue justamente equidad de género, y fue ahí donde pudieron llegar, a un acuerdo más que de representación femenina en temas medioambientales. Es básicamente para poder tener cargos de relevancia y que se vea a la mujer representada, porque seguimos estando en desventaja nosotros, sin tener quizá mayor implicancia o mayor relevancia en esto, que es, por ejemplo, te hablan de que los hombres tienen un mayor consumo y más consecutivo consumo de carnes, por ejemplo, que sabemos que es un área que afecta en temas de medioambientales. Claro. Entonces, en el fondo, es poner ojo ahí con lo que está sucediendo con mujeres versus hombres en esta COP25, que como te digo, tiene más directa relación en cómo nos vemos afectadas que haya una participación directa, una representación directa en este tipo de asambleas. La duda que me queda, Tamara, ¿por qué hacer la distinción entre temas masculinos y femeninos si se habla de igualdad, de no hacer diferencia entre los hombres y las mujeres? Justamente por eso, porque en el fondo, y ellos lo explicaron ahí, que los hombres tienen mayor o directa relación con temas medioambientales. Mayor impacto. O mayor impacto en la huella de carbono, mayor impacto en todo lo que significa, y somos las mujeres finalmente las que deciden a lo mejor estar más directamente relacionadas, que no nos quita protagonismo, pero nos vemos más afectadas con este tipo de medidas o consumos, por así decirlo. Tamara, estoy muy contenta por tenerte acá y por sobre todo estar hablando en temas tan importantes como lo es este bloque de género. Muchas gracias. Gracias a ti, Ignacia. Vamos a estar todos los días, ¿no? Vamos a estar todos los días con temas distintos, todos los días con temas que nos interesan y que nos competen a nosotras las mujeres y que también nos ponen en equidad junto a los hombres. Muchas gracias, Tamara. Gracias a ti, que estés bien. Y en otros temas que nos competen y siguiendo con la agenda, tenemos un invitado porque queremos hablar con temas que nos competen y que también se viven justamente el día de hoy. ¿Cómo se
se viven las fiestas de fin de año tras el estallido social? Es una pregunta que todos nos hemos hecho hoy en día, en especial donde las familias se reúnen a celebrar Nochebuena y bueno, mañana Navidad. Sin embargo, esto siempre ha sido acompañado de un gran estrés donde la gente sale a comprar a última hora y se pierde el espíritu navideño versus el consumismo, algo que se ha comentado tanto y que el día de hoy cobra mayor relevancia. Esta Navidad será diferente porque pareciera que tras el estallido social, el último trimestre del año pasó volando. Al menos yo lo sentí así y para eso quiero saludar a nuestro invitado Isaías Tarón, quien es psicólogo organizacional y director ejecutivo de Smart Coach. ¿Cómo estás? Ignacia, muy bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, con muchas preguntas. Comencemos por cómo se está viviendo esta víspera que se vive en una contingencia que es extraordinaria, en este estallido social. Bueno, claramente una Navidad muy distinta a las de los años anteriores, ¿no? O sea, podemos ver varias cosas en esto. Primero, tenemos una baja en el consumo a partir de lo que ha pasado los últimos 2 meses a nivel nacional. El consumo ha disminuido de manera importante, más del 27% según lo que informa el retail. Más del 70% de las personas señaló en una encuesta que se hizo hace algunas semanas atrás de que iba a destinar menos recursos a esta fiesta, principalmente por la incertidumbre que genera la situación país respecto a la estabilidad laboral, respecto a los ingresos familiares y también respecto a esta preocupación que tienen hoy día las familias de poder priorizar las finanzas, digamos, de su círculo más cercano, disminuyendo sus gastos en aquellas cosas que lo pueden hacer. Claro, esos son en términos prácticos, pero en términos personales, ¿tú crees que las personas están en otro modo en estas fiestas en particular? Tal vez sentimentalmente, en Mira, yo creo que nos pillan mejor, yo creo que en ese sentido nos pillan, comillas, mejor pie. ¿Sí? ¿No? ¿En qué sentido? Claro, uno diría no, ¿no? Pero me explico, Ignacia. Usualmente nosotros tenemos estas fechas un boom del consumo y una de las cosas que uno ve en programas como el que conduces tú son las compras del último día y la locura en todos los centros comerciales y lugares de distribución de productos. Hoy día la preocupación de las familias es otra y tiene que ver mucho más probablemente con este encuentro con los seres cercanos y los amigos, en términos etcétera. más espirituales en el fondo. Y en términos también más emocionales, porque efectivamente vivimos una situación que nos genera mucho estrés, mucha tensión emocional y por lo tanto, ¿dónde nosotros logramos canalizar ese estrés si no es por medio de nuestras redes de apoyo más cercanas, compartiendo en familia, conversando sobre lo que nos pasa? Probablemente gran parte de las personas que nos están viendo hasta ahora han podido conversar de temas que en sus hogares no se conversaba hasta hace un par de meses atrás y poner otras posturas y otras miradas para poder también canalizar de esa forma la emocionalidad que todo esto genera, que por cierto no es grata, pero que también nos invita a tener un espacio nuevo de poder encontrarnos, compartir, dejar de tener tantos amigos quizás en Facebook y empezar a tener más amigos en el cara a cara. En la vida real. Y a partir de eso poder juntarse y poder canalizar también lo que nos pasa. Y probablemente esta fecha de Navidad va a tener un gusto más emocional, más afectivo y no tanto del consumo que ya se está viendo que se ha visto reducido. Ahora, ¿usted cree que es común que las personas se muestren tan afectadas? Y no lo digo solo en términos familiares, sino que también incluso en el ámbito laboral. Mira, son muchos los factores de estrés que hoy día estamos viviendo. Cuando uno mira los indicadores económicos y la proyección económica del país no es auspiciosa. Cuando uno ve los indicadores del desempleo y los tiempos para volver a encontrar un nuevo empleo tampoco son muy auspiciosos. Todo eso nos genera estrés a las personas. Cuando vemos un futuro que está abierto, que puede que salga fantástico, pero puede que no lo salga, nos genera mucha incertidumbre y la incertidumbre es la antesala de la ansiedad del estrés, el estrés de la angustia y por lo tanto, por cierto, que nos pone en una situación más vulnerable que en otras ocasiones. Y eso también nos afecta en el trabajo, nos daña nuestra productividad, andamos preocupados de si vamos a tener trabajo a final de mes o no. ¿Cómo vamos a tener cómo regresar la locomoción a la casa, términos tan prácticos? Por ejemplo, ¿no? O sea, hasta hace algún tiempito atrás uno salía de la casa con la idea clara de cómo se iba y cómo volvía. Hoy día uno sale de casa sin tener tanta claridad de las cosas que pueden ocurrir dentro de la ciudad y todas esas cosas nos van llenando, digamos, de emociones que tienen una carga negativa. Yo venía camino acá al canal con un tráfico importante por la fecha, por cierto, y lo que uno veía era mucha hostilidad en la calle, ¿no? Las personas andamos muy cargadas de todo esto, de estrés. ¿Es propio de la fecha? ¿O se ve exacerbado en este contexto social que se está viviendo? A ver, es propio de Chile. Nosotros tenemos un problema de salud mental muy importante en nuestro país. Somos campeones en consumo de ansiolíticos, somos campeones en estrés. Tenemos varios rankings que quisiéramos no tener probablemente en términos de salud mental y eso se ve reflejado en cómo nos relacionamos las personas en el espacio familiar, en el espacio social y en el espacio también laboral, con su impacto, por cierto, en
problemas de insomnio. Te doy solamente un dato, Ignacia. El último mes y medio las consultas psicológicas han aumentado un 25% a nivel nacional, porque hay una necesidad mayor de poder canalizar y poder encontrar un espacio que logre acoger esto que nos pasa para poder seguir viviendo. Quería consultarle justamente por eso, estamos conversando con Isaías Tarón, quien es psicólogo organizacional de Smart Coach. Hablábamos de cómo están recibiendo las personas este estallido social, pero en medio de estas vísperas navideñas, sí. Y hay personas que dicen que tienden a aislarse versus otras que dicen que necesitan ser parte de. ¿Cómo considera usted que se está viviendo este estallido en términos interpersonales? Sí, bueno, efectivamente las personas tenemos diferentes maneras de vincularnos. Hay personas que cuando sentimos grandes situaciones de estrés nos ensimismamos, ¿no? Nos vamos para adentro y buscamos en ese momento, digamos, personal, las respuestas a las situaciones que nos ocurren, la toma de decisiones, encontrar la salida. Muchas personas han salido de los grupos de WhatsApp, incluso había un estudio que indicaba que hay muchas peleas incluso en estas plataformas, claro, discordias, ya sea de opiniones políticas, imagínate sociales. Tú también la violencia que se genera a partir del estado de polarización que tenemos hoy día en el país cuando tú tienes una opinión que a mí no me gusta, ¿no? Independiente si está correcto o no, o lo que uno pueda considerar al respecto, pero cuando estamos en estas situaciones, país, por cierto, los ánimos se exacerban, las cosas se polarizan y eso daña nuestra forma de vincularnos. Hay personas que prefieren retraerse, hay personas que prefieren opinar, que prefieren ser protagonistas del cambio o tomar en los espacios sociales donde interactúan una opinión más activa. Y cuando uno mira cuáles son las recomendaciones de cómo poder resolver este asunto, resulta que la potenciación de las redes de apoyo es clave en cualquier situación, no solo social, sino que también de salud mental. Me refiero a llenarse de amigos, ¿sí? De los de verdad, pues no de los que te llaman una vez a las 1000, pero de los de verdad, ¿sí? Compartir más tiempo con la familia, conversar con los compañeros de trabajo, encontrar un espacio donde nos podamos juntar a comer, a caminar, a hacer ejercicio, da igual, pero donde podamos interactuar en ese feeling del humano. Cuando uno mira los estudios en salud, en mental, en psicología en general, uno lo que encuentra es que el factor de la red de apoyo es clave para enfermarse menos, para que cuando la estamos pasando mal podamos recuperarnos más rápidamente, para que nuestra productividad y efectividad mental también se pueda ver mejorada en tiempos más cortos que aquel que está solo. Entonces, sí, en esta fecha, que mucha gente probablemente lo está pasando solo por enfermedad, por razones familiares, por temas sociales, es muy bueno levantar la mano, pedir ayuda y poder vincularse nuevamente a aquella red de apoyo que esté más cercana y donde pueda encontrar ese espacio acogedor. Que el espíritu también de la Navidad y de esta fecha. Además. Ahora, muchas personas se preguntan, yo también lo quiero saber, ¿cómo combatir los efectos del estallido social justamente en estos momentos? Porque, como tú bien lo comentabas, hay mucho estrés de por medio, que no compré los regalos, que tengo que ir a cenar, me voy a encontrar con mi suegra. Bueno, ese tema es más largo, el último. Pero mira, a ver, hay varias cosas acá. Primero, es importante ser muy responsable de las cosas que nosotros nos metemos en la cabeza. Si yo cuando pasó este estallido social, yo estaba, me acuerdo, en mi casa viendo las noticias, digamos, y estuve probablemente las 2 primeras semanas muy pegado a las noticias, ¿sí? El nivel de ansiedad y el nivel de angustia es muy alto porque uno está viendo que esta cosa se desborda por todas partes. Y por lo tanto es muy importante ser cauto de qué tipo de información yo empiezo a revisar, a leer, a ver, porque a partir de eso me genera también un estado emocional que luego va a repercutir en ciertos comportamientos. Voy a andar probablemente más irascible, voy a andar discutiendo con la suegra, sin la suegra, en fin, ¿no? Al caso que tú quieras, y por lo tanto necesito primero controlar qué cosas veo, qué cosas no veo. Segundo, buscar espacios de autocuidado, ¿no? Deporte, espacio con familia y amigos, espacio de descanso, que es un asunto que hemos dejado de lado tanto tiempo, ¿no? Estamos tan preocupados de producir que nos hemos olvidado que tenemos que dormir también, descansar, recrearnos, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a disminuir nuestra ansiedad, a mejorar nuestra calidad de vida y a poder enfrentar una situación que es de incertidumbre hoy día, pero que probablemente nos va a traer grandes oportunidades si la podemos canalizar de buena manera como sociedad en su conjunto, pero para eso también nos tiene que pillar en un estado de mayor claridad. Entonces, el autocuidado en esta situación es vital, lo que comemos, lo que consumimos a nivel mental, y también el ejercicio físico, las redes sociales, las de verdad, no las digitales, por favor. Dicen que no hay mejor red social que una mesa. Pero claro, y volver a juntarnos y conversar y compartir, reírnos un rato y poder también ahí canalizar aquello que nos pasa. Ahora, Isaías, eso es desde el punto de vista familiar o personal, pero si lo planteamos desde el punto de vista laboral, por ejemplo, como empresa, como pyme, ¿cómo poder lidiar con trabajadores que se encuentran estresados, incluso angustiados? Mira, yo creo que una práctica positiva
postura que hoy día las organizaciones pueden tomar es generar espacios donde las personas puedan conversar de lo que les pasa y cómo ven esta situación. Importante. Cuando uno mira los estudios, por ejemplo, de inteligencia emocional, uno lo que encuentra es que solo con el hecho de poder identificar lo que me pasa, esa emoción disminuye en intensidad. Entonces, cuando yo me doy cuenta que tengo miedo, que estoy ansioso, que en realidad, no sé, estoy triste por la situación o lo que sea, ya solamente con el hecho de poder etiquetarlo y poder comunicarlo, esta emoción va a disminuir. Y por lo tanto, generar instancias que no nos cuesta nada en las organizaciones, ¿no? Para poder juntarnos un rato y conversar cómo están ustedes, oye, y en sus barrios ha pasado algo. Y no solo en medio del estallido, que es necesario implementar eso en términos normales. Para poder encontrarnos y poder saber lo que le pasa a las personas. Eso ya con costo cero, ¿eh? Las empresas siempre están preocupadas, oye, es que no tenemos presupuesto. Eso es costo cero. Es tiempo para poder sentarnos y abrir la conversación. Por otra parte, como las organizaciones, y hay medidas de eso, nosotros en Smart Coach, la empresa que yo dirijo, estamos también en el desafío 10X, cómo las organizaciones podemos hacer lo nuestro para poder mejorar las condiciones laborales, cómo podemos reducir la jornada laboral, cómo podemos aumentar el salario básico. Que el mayor sueldo no sea 10 veces la diferencia con el menor, por ejemplo. Tal cual, porque también cualquier inequidad genera mucho malestar. Claro. Si yo te acuso a ti de algo que tú no hiciste, tú te vas a sentir profundamente transgredida, eso es muy violento. Y por lo tanto, cuando yo siento una situación de injusticia, eso genera un estado emocional de mucha confrontación y mucha agresión. Entonces, la mejor manera de combatirlo también es hacer cada uno desde su lugar, desde su posibilidad, el aporte que necesita hoy día el país para poder volver a convivir, sin perdernos, y esto es una opinión política personal, me van a disculpar, Ignacio. Es la idea, para eso lo invitamos. Pero sin perdernos con el hecho de que tenemos que seguir conviviendo, independiente de las diferencias que tenemos, que van a existir siempre y que son naturales, y poder convivir de una manera que sea más saludable, no solo para los que estamos, también para los que vienen, y eso es responsabilidad de todos los que interactuamos en esta sociedad en los diferentes roles que tenemos. Pareciera que el diálogo es uno de los principales pasos para las soluciones, y no solamente desde el mundo político, sino que también incluso en algo tan cotidiano como lo es el ambiente familiar o también laboral. Estamos conversando con Isaías Tarón, quien es psicólogo organizacional y director ejecutivo de Smart Coach. ¿Qué efectos puede tener para la salud mental todo lo que estamos viviendo este trimestre que se pasó volando, el estallido social y las vísperas navideñas? A ver, es tremendo, porque como te comentaba ya, nosotros tenemos en Chile una situación de salud mental que es muy delicada. De hecho, opinión aparte, digamos, probablemente debiera estar dentro de las prioridades de una agenda del Ministerio de Salud para nivel nacional. Te lo pongo en un caso muy doméstico. ¿Cuánto te cubre tu plan de salud las consultas de salud mental? ¿Sí? ¿Cómo son vistas hoy día culturalmente las licencias por problemas de salud mental? Se dice que solo cubren las 3 primeras consultas, incluso en la ISAPRE. Y en eso tú no haces nada. ¿Qué se espera entonces para la salud pública? Claro, entonces cuando está esta idea de que pareciera que solamente vamos a atender lo que le pasa al cuerpo y no lo que nos pasa en la mente y en las emociones, que finalmente es lo que después también nos enferma el cuerpo, entonces tenemos que cambiar también una mirada cultural ahí probablemente. Ahora, ¿cómo poder bajar eso desde que es la política pública a nuestro día a día? ¿Cómo poder identificar esta situación? Probablemente muchas de las personas que nos están viendo ahora, Ignacia, han experimentado problemas de insomnio estos últimos meses. Claro. ¿Sí? Han probablemente ansiedad y han aumentado su consumo de alimentos. Claro. ¿Sí? Probablemente algunos han cambiado su rutina de diurna, digamos, de horario de levantada, de qué tipo de comida está consumiendo, en qué volumen lo está consumiendo. Todo eso nos genera otros efectos secundarios a partir de este estado emocional que nos provoca la situación país. Entonces, cuando uno mira cuál es el impacto que esto tiene en la depresión, en el estrés, en cuadros ansiosos, en incluso alguna tendencia, digamos, las personas que son más propensas a eso, a conductas de suicidio. Uno dice, ¿sabes qué? Esta situación es muy delicada desde el punto de vista de salud mental y por lo tanto es vital que se tomen medidas preventivas y que ojalá podamos normalizar la situación en el sentido de la claridad, no de la solución final, pero de tener ciertas certezas que nos permitan a todos dormir más tranquilos y poder seguir con una vida que nos satisfaga y que nos haga felices. La importancia de verbalizar lo que uno está sintiendo. Quiero agradecer, conversamos con Isaías Tarón, psicólogo organizacional y director ejecutivo de Smart Coach. Muchas gracias. Un gusto, Ignacia, gracias a ti. Y también quiero darle las gracias a ustedes y por supuesto desearles una feliz Nochebuena y por supuesto una muy bonita Navidad. Nosotros regresamos el próximo jueves a las 3:30 en Punto Noticias.